Y si el hombre que cazaba al pez más peligroso del mundo, en realidad huía de algo mucho más profundo, Jeremy Wade, la voz tranquila y firme de River Monsters, ha sacado de las profundidades criaturas tan extrañas que parecían mitos. Sin embargo, tras las audaces expediciones y los roces con la muerte, se esconde una historia que los aficionados nunca han llegado a conocer. ¿Estuvo alguna vez a salvo en esas aguas remotas? ¿Y qué le costó sacar a la luz los secretos más oscuros de la naturaleza? Esta película desvela los sacrificios, las pérdidas ocultas y la carga emocional que marcaron el viaje de Wade a través del mundo. Esto es lo que realmente acechaba bajo la superficie. El curioso chico de Suffolk, mucho antes de luchar contra peces gato Goliat en los rincones más recónditos de la tierra, Jeremy Wade era simplemente un niño tranquilo que vagaba por las apacibles orillas del río Stour en Suffolk, Inglaterra. Nacido en Ipswich en 1956, sus primeros años parecían cualquier cosa menos salvajes, y sin embargo, incluso en aquel campo inmóvil, crecía una fascinación, una atracción hacia el agua y los misterios que se escondían bajo ella. A los 7 años, Jeremy ya se escabullía con caña y sedal, no por trofeos ni por deporte, sino por pura curiosidad. Su mundo era pequeño, pero su imaginación llegaba muy hondo. Su padre vicario le educó en un hogar ordenado, tranquilo y académico. La teología no le cautivó. Lo invisible lo hizo, el brillo de una aleta bajo la superficie, el peso repentino de un sedal, los susurros de una corriente que parecía transportar secretos. Los ríos y arroyos de Inglaterra se convirtieron en su primera aula. Cada tirón de la caña, cada remolino en el agua, era como un mensaje que esperaba ser descifrado. De ellos aprendió la paciencia. La pesca no era una actividad de recompensa instantánea, sino que exigía observación, humildad y respeto por lo desconocido. Esa mezcla de curiosidad y disciplina acabó orientándole hacia la ciencia. En la Universidad de Bristol, donde se licenció en zoología, la fascinación de Jeremy pasó de la emoción de la captura a las pautas más profundas de la vida en los ecosistemas de agua dulce. No soñaba con la fama, ni con convertirse en locutor. Lo único que quería era comprender por qué eran tan escurridizas estas criaturas y qué secretos guardaban en las sombras del agua. Después de Bristol, obtuvo su certificado de posgrado en enseñanza de ciencias biológicas. Aunque era importante la educación formal, nunca era suficiente. Jeremy creía que el verdadero conocimiento, el verdadero misterio, estaba mucho más allá de las aulas en ríos, apenas cartografiados en peces que pocos habían visto. Empezó a viajar en 1982, realizando su primer viaje real lejos de Inglaterra. Fue a la India con un presupuesto mínimo, no para hacer turismo, obviamente. Jeremy había oído historias sobre los peces gigantes de los ríos del Himalaya, los masir depredadores fluviales de escamas doradas que podían crecer tanto como un hombre, eran lo más interesante para Jeremy. Una decisión valiente, sobre todo para alguien sin fondos amigos en el lugar, ni ninguna garantía de éxito. Pero eso no era lo que Jeremy buscaba. Buscaba respuestas. Lo mejor es que sus padres nunca le desanimaron. Quizá no sabían por qué le consumía tanto, pero respetaban su determinación. Y Jeremy no se andaba con chiquitas a la hora de emprender un viaje. Se preparaba con minuciosidad. Ninguna preparación era tal que pudiera prepararle para lo que iba a ocurrir. Aquel viaje a la India comenzaría como algo científico, pero terminó como uno de los episodios más espeluznantes de su vida. Su experiencia quedaría eclipsada por lo ocurrido durante los primeros ríos Suffolk, pero lo que ocurrió en la India pondría a prueba algo más que su paciencia. Puso a prueba su libertad. El arresto que casi lo quebró. En 1982, con nada más que una caña de pescar, una mochila y una profunda obsesión por los monstruos de río, Jeremy Wade desembarcó en la India. Tenía 26 años y le impulsaban las historias del legendario Mosier del Himalaya, un pez de río del que se decía que era tan poderoso como un tren de mercancías y tan escurridizo como un fantasma. Para Jeremy esto no era solo un viaje de pesca. Era una peregrinación, pero lo que no sabía entonces era que este viaje casi le costaría todo. Y no encontrarás, ya sabes, otras personas allí. Es un trabajo muy duro viajar allí. Su libertad, su cordura y posiblemente su vida. Al principio las cosas eran sencillas.
Jeremy viajó en tren y autobús por el norte de la India siguiendo ríos que se enroscaban como venas a través de regiones remotas. Acampó junto a las orillas, pescó con los lugareños y grabó todo lo que vio. Su objetivo no era solo capturar el musgo. Quería documentar su comportamiento, biología y lugar en el ecosistema. Pero a muchos lugareños, un extranjero solitario que hacía preguntas y pasaba largas horas cerca de los ríos, les parecía sospechoso, sobre todo a principios de la década de 1980, cuando las tensiones políticas y los movimientos insurgentes hacían que las zonas remotas estuvieran fuertemente vigiladas. Entonces, llegó el momento de cambiar su vida. En una remota aldea cercana a la frontera indo-nepalesa, Jeremy fue detenido por las autoridades locales. Le acusaron de ser un espía. Para ellos, su equipo, cámaras, cuadernos, aparatos extraños, parecían tanto herramientas de vigilancia como de ciencia. No hablaba el dialecto local y nadie pudo verificar su historia. Forastero en tierra extraña, de repente se encontró bajo sospecha de algo que ni siquiera podía imaginar. Jeremy fue detenido e interrogado durante varias horas. Intentó explicarse, presentó sus credenciales de investigador zoológico y sus cuadernos de pesca, pero no sirvió de nada. Cuanto más explicaba, más sospechoso parecía. Lo retuvieron en una celda minúscula sin garantías de liberación. No se contactó con ninguna embajada ni se le proporcionó un abogado. Los días se convertían en noches y empezaban a aparecer los primeros síntomas del miedo. Se han hecho públicos muy pocos detalles sobre cuánto tiempo estuvo retenido, pero Jeremy lo describió más tarde como uno de los periodos más oscuros que podía recordar. No porque lo golpearan o torturaran, sino por la impotencia, la incertidumbre. No sabía si saldría de allí y, en caso afirmativo, cómo lo haría. Su mente se precipitaba hacia los peores escenarios. ¿Sabría su familia su paradero? ¿Lo buscaría alguien? Un golpe de suerte intercedido por la amabilidad de un funcionario local acabó salvando la vida de Jeremy. Tuvo un agente que dijo que conocía la pesca, reconoció el nombre de Masir y creyó su historia. Jeremy fue liberado conmocionado, pero de una pieza. Ahora era una persona diferente. Fue algo más que una detención. Fue un roce con la realidad de ser un forastero y lo rápido que el mundo convierte la curiosidad en una amenaza y lo mucho más vulnerable que es una persona fuera de su propio mundo conocido. Cuando volvió al río estuvo varios días sin pescar. Permaneció sentado en un lugar en la misma dirección durante todo el día, y la noche mirando el agua e intentando recomponerse. El Masir había desaparecido por completo de sus pensamientos, pero eso parecía carecer de importancia. Lo único que contaba ahora era que había sobrevivido. Más tarde denominó a aquel arresto despertar brutal, un recordatorio de que no hace falta ser un buen tirador al blanco para mantener a raya los traqueteantes peligros de la vida. Consiguió salir, pero el trauma le seguiría hasta aguas aún más oscuras. Peligro en las profundidades del Amazonas. Pocos lugares en la Tierra son tan brutales y misteriosos como el río Amazonas. Abarcando más de 6.000 kilómetros de espesa selva, no es solo el hogar de una fauna poco común. Es un ecosistema vivo de depredadores, enfermedades y caos natural. Para Jeremy Wade, el Amazonas no era solo un destino. Era una obsesión, pero su viaje a su enmarañado corazón estuvo a punto de costarle la vida más de una vez. La primera gran expedición de Jeremy a la cuenca del Amazonas tuvo lugar a principios de los 90. Biólogo y pescador relativamente desconocido por aquel entonces, se propuso explorar el mito de los peces devoradores de hombres del tipo que susurraban los lugareños. Criaturas como el arapaima, la piraña de vientre rojo, o incluso las rayas de río con un veneno tan potente como para lisiar a un hombre. Estaba decidido a separar la realidad del folclore, pero nada podía prepararle para lo que le esperaba. Su búsqueda partió de Brasil, y pronto los encontró en Perú, donde Jeremy se unió a un equipo de pescadores locales que se adentraban en la selva interior para buscar afluentes remotos. Viajaron en barco y a machetazos a través de la densa selva por tierra hasta llegar a su destino, donde vivieron de la tierra. No encontraron hoteles ni torres de telefonía móvil en cientos de kilómetros, ni hospitales al menos en cientos de kilómetros. Cada mañana la belleza del paisaje se veía empañada por la realidad de las mordeduras de serpiente, la presencia de jaguares, la actividad de las tormentas tropicales
y los parásitos no identificados transmitidos por el agua. El agua para beber simplemente también era una preocupación agotadora, pero era un peligro bastante diferente que uno nunca podría haber adivinado por el propio cuerpo de Jeremy. Tras semanas de exposición a la humedad cálida, al agua sucia y a una alimentación insuficiente, Jeremy enfermó de una desagradable infección parasitaria. Los primeros síntomas, agotamiento y dolor de cabeza, se desarrollaron rápidamente y desembocaron en vómitos, mareos y fiebre alta. Más tarde lo describió como estar enjaulado dentro del propio cuerpo. No podía caminar sin tropezar ni conservar la comida en su interior. Tenía que depender de los lugareños que literalmente le custodiaban 24 horas al día, 7 días a la semana. No había garantías de que se curara. Si no le bajaba la fiebre, era muy probable que muriera allí, pero no se movería para ser evacuado. Jeremy tuvo las agallas de poner su vida en peligro, porque creía que si abandonaba la misión, nunca más tendría la oportunidad de documentar algo extraordinario. El tamaño de esto lo ha sido. He estado pescando grandes. Por la noche en la hamaca con la camisa mojada y las extremidades temblorosas, escuchaba las llamadas de los monos aulladores y se preguntaba si así podría acabar todo, solo sin nombre en medio de un desierto que no le importaba nada. De un modo u otro, sin embargo, la fiebre mostró signos de romperse gracias a un compuesto de local y pura voluntad. Y ese fue el momento en el que logró quizás la hazaña de pesca más notable de todo el viaje. Un enorme arapaima, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Con 7 pies de largo y más de 200 libras de peso, el pez había evitado ser capturado por los científicos durante años. Su biología, comportamiento y hábitos alimenticios seguían siendo un misterio. Pues bien, Jeremy no solo la había capturado, sino que la filmó, la estudió y recopiló suficientes datos como para publicar más tarde hallazgos científicos sobre ella. Volvió de la expedición demacrado y con cicatrices y unos kilos menos, pero profundamente cambiado. El Amazonas había intentado matarle y casi lo consiguió, pero al hacerlo, le recompensó con algo más, una epifanía. No se trataba solo de peces peligrosos, sino de comprender nuestro lugar en la naturaleza, lo frágiles que somos realmente y cómo a veces lo más monstruoso no son las criaturas del agua, sino nuestro rechazo, nuestras limitaciones y nuestra incapacidad para admitir que algunos lugares pueden tragarnos enteros. Pero todo el peligro en la naturaleza no podía prepararle para la pérdida personal que nunca esperó, una tragedia privada. Jeremy Wade ha pasado gran parte de su vida rodeado de peligros, pirañas, rayas, siluros venenosos y corrientes fluviales arremolinadas que podrían arrastrar incluso al nadador más fuerte. Jeremy Wade ha viajado por todo el mundo para pescar desde rayas mortales hasta pirañas devoradoras de hombres. Pero no todos los peligros son externos. Algunos viven tranquilamente en segundo plano, ocultos a las cámaras sin ser mencionados en las entrevistas. Y para Jeremy, uno de los capítulos más inquietantes de su vida fue una tragedia privada que nunca quiso que el mundo viera. Jeremy Wade siempre ha sido conocido por su naturaleza tranquila y estoica. Es el tipo de hombre que no se inmuta ante un tiburón que ronda su kayak o un cocodrilo que acecha cerca. Pero los fans notaron que algo había cambiado en él cuando los monstruos del río entraron en sus últimas temporadas. El brillo de sus ojos parecía un poco más tenue. Su narración se volvió más reflexiva. Los episodios parecían más pesados, no solo en tono, sino en emoción. Algo era diferente. Y no se trataba solo de la edad o la fatiga. Nunca abiertamente Jeremy declaró todos los detalles. Mientras que personas de dentro de la producción y amigos de toda la vida han aludido a una pérdida que le afectó sin importar el periodo durante la cima del éxito de la serie. Según la entrevista de 2016, Jeremy declaró que se alejó del rodaje por motivos personales y agotamiento. En cuanto a los rodajes del programa, cada uno tenía algo diferente en mente. Otro amigo muy cercano reveló más tarde el hecho de que hace muy poco Jeremy tuvo que enfrentarse a la pérdida de alguien muy querido. Posiblemente un compañero de mucho tiempo o un familiar cercano. Por el momento todo esto es impreciso a propósito. Jeremy nunca ha hecho ningún anuncio y definitivamente nunca ha traído el tema al programa como plataforma para compartir su dolor. Ha encapsulado este dolor debilitante dentro de sí mismo
y ha seguido contando historias muy poderosas en la pantalla. Sin embargo, las señales estaban ahí si te importabas mirar más de cerca. A medida que pasaba el tiempo, la narración de Jeremy empezó a girar cada vez más en torno a la mortalidad, la soledad y el peso aplastante de enfrentarse cara a cara con lo que nos espera. Ya no se presentaba como el aventurero inquebrantable, sino que la realidad le alcanzó y se transformó en una persona que asumía los costes de una vida dedicada a la aventura. En un episodio concreto rodado a orillas de uno de los ríos más aislados del sudeste asiático, se quedó repentinamente en silencio, tras unos instantes de monólogo, esperando más de varios segundos. Luego, caminó solo hacia el otro extremo de la selva durante casi una hora, en su periodo postcámara. Nadie se molestó en preguntarle a dónde había ido. Más tarde escribiría algo sobre ese viaje en un artículo de viaje más breve. Al río no le importan tus penas, escribió. Solo sigue fluyendo hinchado de silencio. 9 palabras hablaron más que cualquier cosa que un comunicado de prensa pudiera decir. La verdad es que una vida como la de Jeremy Wade exige sacrificios de los que pocos deciden hablar. Viajes tras interminables viajes lejos de la familia durante años y años, vacaciones perdidas, despedidas perdidas. Los rumores afirman que Jeremy tuvo una relación seria en una ocasión, pero que se esfumó porque su impredecible estilo de vida era demasiado para soportarlo. Algunos dicen que la pérdida fue más permanente, que alguien murió cuando él estaba rodando al otro lado del mundo. Sea cual sea la verdad, Jeremy nunca lo ha confirmado. Nunca lo necesitó. La pérdida se imprimió en el silencio, y en esos pocos momentos en los que hablaba de la pérdida en relación con la naturaleza, en los que su voz vacilaba, y en los extraños episodios en los que se permitía ir más allá de la mera curiosidad, para adentrarse en algo parecido a la vulnerabilidad, era probable que la tragedia aumentara la relacionabilidad de Jeremy. Ya no era solo uno de los valientes policías del río. El hombre había sufrido una tragedia privada. Ciertamente se había asomado a monstruos que viven bajo el agua, pero también se había enfrentado a otro tipo de agonía que difícilmente es captada por ningún objetivo, y todavía vive con ella. Volvió a los ríos, al afán de la naturaleza, a esa búsqueda incesante de lo desconocido. No utilizó el dolor como motivo para no buscar todo aquello que trascendía el misterio, el sentido, la curación y la introspección profunda. Los ríos ya no eran solo un fondo, sino que eran espejos para él. Su mente se afligía, pero su cuerpo también se descomponía. El desgaste físico de River Monsters. Para los espectadores que lo veían desde la comodidad de sus salones, River Monsters era una aventura al límite. Pero para Jeremy Wade, cada viaje venía acompañado de magulladuras, infecciones y cicatrices, algunas visibles, muchas no. Aunque su serena narración y su tranquilo coraje hacían que todo pareciera fácil, el desgaste físico del rodaje de River Monsters fue implacable, agotador y en ocasiones casi mortal. Jeremy Wade no era un especialista veinteañero. Cuando la serie se emitió por primera vez en 2009, ya tenía unos 50 años. A esa edad, la mayoría de los hombres van bajando el ritmo de trabajo y se jubilan. Jeremy, por el contrario, luchaba con peces de río de 45 kilos, se adentraba en remotos pantanos y transportaba el equipo fotográfico por la selva a temperaturas que a menudo superaban los 38 grados centígrados. No solo contaba historias de supervivencia, sino que las vivía, y su cuerpo pagó el precio. River Monsters se compone de casi todos los episodios en los que Jeremy llegó donde ningún hombre se había atrevido. River Monsters, que comienza su 7ª temporada en Jeremy Wade, persiguiendo peces que supuestamente mataban leyendas, mutilaban a la gente y asesinaban a personas. Muchas veces tiene que caminar durante días por laberintos de tierra inhóspitos, ríos helados y desiertos abrasadores. El entorno no solo es duro, era francamente castigador. Y a diferencia de una estrella de cine que trabaja fuera del plató, no tenía doble ni furgoneta de catering. Todo lo que vimos en pantalla era real. Los lanzamientos de anzuelo, las caídas, las salpicaduras. Rodó otro episodio en Papúa Nueva Guinea, donde Jeremy desarrolló una fiebre alta tras luchar contra insospechadas picaduras de insectos.
Además, le habían diagnosticado dengue, una infección transmitida por mosquitos que se caracteriza por un dolor agudo en las articulaciones, fatiga extrema y fiebres colosales. Debería haber volado de vuelta a casa, pero en lugar de eso esperó a terminar la película. Hubo un tiempo en que apenas podía mantenerse en pie, pero siguió luchando con los dientes apretados y durmiendo poco. Luego siguieron las infecciones incesantes, imprevisibles y muy a menudo lentas de curar. Sumergir las manos y los brazos en el agua desconocida del río día tras día le provocaba frecuentes cortes, rasguños y una frecuente exposición bacteriana. En lugares como el Congo o el Amazonas, incluso una pequeña herida podría poner en peligro la vida. Y yo en el remoto Amazonas colombiano acercándome a un monstruo de río sospechoso de matar a una cría. Una vez Jeremy sufrió una infección en el pie y no podía caminar sin sentir dolor. Se arrancó una espina de la pierna y más tarde se dio cuenta de que se había clavado junto a un vaso sanguíneo, lo que de no tratarse podría haberle provocado una septicemia. Jeremy tampoco se libró de las heridas durante la propia pesca. Arrastrado bajo el agua en numerosas ocasiones por peces más pesados que él, una raya en Argentina lo dejó sin aliento y casi lo inmovilizó contra el lecho del río. En otro orden de cosas, un siluro gounge, también famoso por darse tal paliza que se quedó con las costillas magulladas y los músculos distendidos. Pero para él, la peor lesión llegó con el cansancio. Había poco tiempo para descansar, ya que el rodaje se realizaba a menudo en condiciones extremas, a veces durante semanas seguidas. Dormir era escaso. Apenas había tiempo para buscar algo de beber, mientras que encontrar algunas comidas adecuadas se hacía aún más difícil. El personal de tierra corría riesgos por igual. Sin embargo, Jeremy tuvo que actuar junto a ellos. No se limitaba a cruzar ríos. Estaba presentando un programa de televisión con diálogos y orquestando el evento para que pareciera fluido mientras luchaba contra cosas como mareos, golpes de calor o calambres musculares. Cada uno de esos viajes le costaba algo física y mentalmente. Esto se hace aún más duro, ya que a veces tenía que viajar a distintos lugares en avión. En un año Jeremy visitó más de una docena de países, mientras cruzaba de una zona horaria a otra de clima o altitud cada pocos días. Su inmunidad a las enfermedades continuó debilitándose debido a este riguroso viaje. Se le diagnosticaron dolores de espalda crónicos, posiblemente debidos a años de tirar de aparejos y levantar peces casi tan grandes como él. Algunos días admite que lo ha dado todo por levantarse de la cama y atarse las botas. En cámara, sin embargo, rara vez se queja. Detrás de esta cortina, sin embargo, ha significado construir la sombra de un ritmo tácito por el que el equipo y Jeremy tendrían que estirar sus límites. Modificaban la configuración del equipo, reprogramaban el rodaje, o peor aún lo posponían porque Mr. Jeremy sufría visiblemente las consecuencias de un rodaje duro. Pero Jeremy nunca permitiría que el programa reflejara debilidad. Su filosofía era simple. Si te comprometes a contar una historia, llévala a cabo aunque te cueste algo. Una vez le dijo a un entrevistador: si no vuelves de un viaje con al menos una cicatriz, probablemente no has ido lo suficientemente lejos. No era solo una bravuconada, era experiencia, y esas cicatrices, tanto físicas como emocionales, dieron forma al hombre que hay detrás de River Monsters. A pesar de todos los monstruos que capturó, la mayor batalla a la que se enfrentó Jeremy Wade fue siempre contra sus propios límites. Con el tiempo quedó bastante destrozado. Hubo un periodo de recuperación que se alargó. En las últimas temporadas, los aficionados más avispados han visto que era más cauto en sus movimientos. Pero aún así se mostraba fuerte. Jeremy tuvo que enfrentarse finalmente a la verdad de que incluso el aventurero más duro tiene una vida útil. La pregunta pasó a ser: ¿hasta cuándo podría seguir? Eso quedó muy claro en un momento. Él, mientras acababa de escalar, había contraído el mal de altura. Jeremy se desmayó durante unos instantes en Mongolia tras una larga caminata. Más tarde dijo que podría haberse desmayado si la cámara no hubiera estado encendida. El incidente asustó al equipo. A él también le asustaba. Sin embargo, empezó a ser más precavido, no por miedo a los ríos, sino después de aceptar el peaje que suponía para su cuerpo. Y a través de todo ello, su perspectiva empezó a cambiar hacia algo más profundo que los monstruos, cuando River Monsters se convirtió en una misión.
Al principio River Monsters solo pretendía ser un programa, una serie de aventuras sobre peces peligrosos y leyendas olvidadas. Pero con el paso de las temporadas algo empezó a cambiar. Para Jeremy Wade ya no se trataba solo de pescar. Se convirtió en descubrir verdades que las comunidades locales estaban desesperadas por explicar, corregir mitos históricos e incluso advertir a la gente sobre los peligros reales que acechan en las aguas del mundo. Jeremy dijo: una vez, empiezas con una historia sobre un monstruo, pero lo que a menudo encuentras es una historia mucho más grande sobre la gente que vive con ese miedo. Ese cambio del espectáculo al servicio cambió el alma del programa. River Monsters se transformó en algo más profundo, una misión para proteger vidas, contar historias ocultas y descubrir lo que realmente hay bajo la superficie. En los primeros episodios la atención se centraba a menudo en criaturas del folclore a las que se atribuían desapariciones de personas o lesiones extrañas. Pero a medida que profundizaba en la investigación, Jeremy se dio cuenta de que muchos de los llamados monstruos no eran malvados ni sobrenaturales. Eran animales reales incomprendidos por generaciones de personas. En algunos casos, eran especies en peligro de extinción empujados al ataque por la presión ambiental. En otros no eran peligrosos en absoluto, solo chivos expiatorios de tragedias no relacionadas. Death Ray, por ejemplo, llevó a Jeremy a Argentina para investigar los ataques de rayas gigantes de agua dulce. Los aldeanos que vivían a orillas del río Paraná temían que sus heridas y muertes en el agua estuvieran sellando su destino como resultado de una cascada de desgracias, lo que hizo que los rumores sobre una bestia mortal se extendieran por toda la zona. Jeremy no solo capturó una gran raya, sino que rastreó la forma aparentemente exagerada de los ataques hasta el aumento de la contaminación ambiental y los vertidos ilegales. Los peces no cazaban humanos. Reaccionaron a un sistema perturbado. Un acontecimiento así marcó un antes y un después. Fue mucho más que una captura, pues se convirtió en un punto de inflexión. La degradación medioambiental, la sobrepesca y los cambios climáticos se convirtieron en temas recurrentes detrás de cada historia de monstruos, con actores secundarios que les daban un giro diferente. Jeremy colaboró más estrechamente con científicos y conservacionistas locales. Empezó a pensar en la seguridad de los ríos, no solo a contar historias, y se dio cuenta por primera vez de la potencia de esta plataforma para educar más que para entretener. Como sus predecesores y muchos científicos modernos, este hombre de 54 años estaba empeñado en las investigaciones sobre el pez tigre Goliat, lejos en el Congo, uno de los peces más temidos por los hombres, algunos de los cuales lo consideraban maldito. Resultaba irónico que al intentar seguir las investigaciones sobre el pez tigre Goliat, Jeremy se encontrara con aldeas cuyos ocupantes temían al río. La mayoría de la gente no sabía nadar, y los accidentes de ahogamiento entre los niños se producían en ocasiones en las que simplemente caían en la turbulenta corriente. Entonces dedicó algún tiempo a enseñar rudimentos de seguridad en el agua y las corrientes, y cuando era posible a distribuir chalecos salvavidas, material que rara vez llegaba a los programas. Al otro lado de la cámara, los monstruos de río realizaron misiones humanitarias. Un drama de la vida real para un equipo de televisión, el de Animal Planet's River Monsters. Con los suministros que residen en River Monsters, se destina ayuda médica, equipos de purificación de agua y aparejos básicos de pesca a las aldeas afectadas. En las zonas más remotas de Asia, Sudamérica y África, el nombre de Jeremy no era simplemente un nombre familiar ligado a la fama televisiva. Representaba ayuda y esperanza. Pero cuando las cámaras dejaron de rodar, ¿qué tipo de vida quedó atrás la vida después de los monstruos? Cuando River Monsters emitió su último episodio, en 2017, marcó el final de una era. Tras 9 intensas temporadas, 50 episodios y más de una década de viajes por más de 30 países, Jeremy Wade se alejaba del programa que lo convirtió en un icono mundial. Pero aunque las cámaras dejaran de rodar en Caza Monstruos, la vida de Jeremy distaba mucho de estar tranquila. Los años que siguieron no fueron una jubilación. Fueron un nuevo capítulo de propósito, reflexión y reinvención. Wade nunca vio a River Monsters como un vehículo de celebridades. La fama que le llegó fue inesperada y a menudo incómoda.
En una ocasión confesó que le resultaba surrealista que le reconocieran en los aeropuertos o le pidieran selfies mientras iba de compras. Para él siempre se trataba de la misión, no de ser el centro de atención. Así que cuando la serie terminó, no buscó spin-offs para llamar la atención. Quería sentido y lo encontró alejándose de los monstruos pero no del agua. Casi inmediatamente después de River Monsters, Wade volvió con una nueva serie, Jeremy Wade's Mighty Rivers. Esta vez no se trataba de criaturas peligrosas. Jeremy Wade y su equipo del programa River Monsters de Animal Planet buscan las criaturas más grandes y mortíferas del mundo. Sino en ecosistemas en peligro de extinción, volvió a visitar algunos de los grandes ríos del mundo, como el Mississippi, el Amazonas, el Ganges y el Yangtze, no para cazar, sino para comprender. ¿Por qué luchaban ahora por sobrevivir estas antaño poderosas arterias de la civilización? ¿Qué las amenazaba? ¿Quién luchaba por salvarlas? El ritmo de Mighty Rivers era distinto, casi más lento, más contemplativo. Wade no era solo un presentador, era testigo del cambio. Luego entrevistaría a científicos, pescadores y defensores locales para tener en cuenta los efectos de la negligencia como la contaminación, la sobrepesca y otros problemas relacionados con el clima. La serie puso de manifiesto que a veces los monstruos más aterradores no son las cosas sino las consecuencias del abuso humano. Y el público respondió. Mighty Rivers no llegó a generar la misma adrenalina que River Monsters, sino más bien responsabilidad y curiosidad. Wade, que entraba en la sesentena, pasaría sin esfuerzo a desempeñar un nuevo papel. En parte profesor, en parte conservacionista y, por supuesto, siempre explorador. En 2020, Wade volvió a la carga con un programa titulado Dark Waters, centrado en misteriosas desapariciones y avistamientos antinaturales desde una perspectiva de investigación. Se aventuró desde la desaparición de todo un US a monstruos lacustres y casos de aguas tóxicas. La serie incorporaba la ciencia, el folclore y la resolución de crímenes. Demostró que el deseo de Wade por todo lo misterioso y veraz había evolucionado hacia algo diferente. En un segundo plano, Wade volvió a sus raíces académicas. Se licenció formalmente en zoología por la Universidad de Bristol. La Universidad de Bristol discriminó su discapacidad y fue profesor de biología, haciéndose un nombre a base de charlas, ensayos y educación pública. Sus libros se vendían mejor. Cómo pensar como un pez y monstruos de río. Historias reales de los que no se escaparon. No se limitó a contar historias, sino que expuso sus filosofías, reflexiones sobre la naturaleza y lecciones de vida aprendidas de los ríos, los fracasos y la soledad. La historia de Jeremy Wade es una historia de obsesión, supervivencia y una resistencia silenciosa que pocos podrían soportar. Si esta historia te ha conmovido, déjanos un comentario. ¿Qué es lo que has aprendido del viaje de Jeremy? No olvides darle a me gusta, suscribirte y ver el siguiente vídeo en pantalla para conocer más historias jamás contadas que se esconden detrás de vidas legendarias.